buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esto es La Hormona y los invitamos como cada martes, como cada jueves, como todos los días, a que se queden con nosotros, nos acompañen y pues bueno, platicar un tema que como usted ya vio, va a estar bastante bueno. Por ahí ya les estuvimos diciendo de qué vamos a platicar el día de hoy, pero ahorita le platico más a fondo de qué se trata, porque primero quiero presentarles, como ya saben, a las chicas guapísimas que conforman este programa. La bellísima Dana Lecuona. Ya tengo cambiando el nombre. Hola, hermosa. Oiga, pues qué gusto estar por aquí, feliz, contenta, agradecida como cada martes, como cada jueves que tú mencionas. Igual con un tema que es de mucho interés, tanto para chicos como para grandes, y que en muchas ocasiones podríamos pensar que se limita a ciertos como comportamientos o a ciertas acciones, y en realidad esto engloba una cantidad de, incluso hasta pensamientos, claro, que vamos a estar desglosando el día de hoy con nuestra invitada. Un gusto saludarles, quédense con nosotros. Y también está con nosotros la guapísima, bellísima y exuberante Adi Alvarado. ¡Vámonos! Mira, aquí la autoestima. ¡Bravo por ella! Oigan, qué gusto estar otra vez con ustedes con un tema que, bueno, mi generación ya saben que es diferente un poquito. Entonces, este tema va a hacernos como salir del piso a varias de mi generación para arriba, porque a lo mejor pensamos que esto es algo normal, que esto no es un problema, y es un problema de este tamaño, señoras y señores. Entonces, ¿qué les parece si luego entramos en materia? En detalle. Así es, porque vamos a estar hablando acerca de violencia sexual. Así es que quédese con nosotros. Esto es La Hormona. Esto es La Hormona. Como ya les comentamos, vamos a estar platicando acerca de violencia sexual y es por eso que los invitamos a que se queden con nosotros, porque creo que es un tema que debemos aprender, que debemos abordar y que pues bueno, debemos conocer más, porque como bien lo dijiste, Adi, antes de la presentación, muchas veces normalizamos cosas y no nos estamos dando cuenta que estamos siendo víctimas a lo mejor de violencia sexual, ¿no? Tanto hombres como mujeres, porque se presenta en ambos géneros y en todos los géneros. Entonces creo que es importante abordar cuáles son los puntos específicos que se definen como violencia sexual. Sí, para ustedes, ¿qué sería la violencia sexual? Pues yo creo que es muy importante lo que tú comentas ahí, porque de entrada los focos rojos en muchas ocasiones son difíciles de observar. Cuando venimos de un patrón de aprendizaje o de comportamiento que nos venda o nos limita a ver más allá de lo que nos han enseñado en casa, de lo que hemos aprendido en la escuela, de lo que nuestro entorno, como pues de amigos, de sociedad venimos aprendiendo, resulta un poco complicado darnos cuenta cuando nos están ejerciendo violencia sexual. Bueno, si cuando nos están ejerciendo violencia de pareja, empezando por ahí, ¿no? O sea, es difícil que nos demos cuenta. Y estamos hablando también de que la violencia sexual no se limita a un tema de parejas. Claro. O sea, puede ser desde el sector de salud, incluso, o sea, hablando de temas de doctores y estas cosas, de la parte de educación, también se puede ejercer violencia sexual, con esto ahora de que a los niños les quieren empezar como un despertar sexual desde más pequeños, y mucha gente está súper en contra, ¿no? Porque, ¿cómo mi niño se va a volver un escuincle precoz y le enseñan lo que es la vagina y lo que es un pene, ¿no? O sea, 3 dedos de frente, señoras y señores, pero... Claro, y es que son temas difíciles de abordar de por sí, entonces sí son temas que se deben tratar como con mucho cuidado, sobre todo con los niños, por ¿no? supuesto. Pero sobre todo porque estamos hablando también de temas generacionales, claro, ¿no? Antes, o sea, con los niños ya sabes, ¿no? Que la conchita, el pajarito, el no sé qué, y pues señores, eso no funciona si desafortunadamente uno de nuestros niños o niñas son tocados, el que digas pajarito y conchita no jala, o sea, no funciona legalmente, entonces las cosas por su nombre, nariz, ojos, igual todo, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, de nosotros, o sea, o de nuestras abuelas, o de nuestras mamás, cuando a lo mejor ellas no querían tener sexo con su pareja, ¿qué era lo que decían? Pues sorry, o sea, así es. O sea, para eso te casaste, ¿no? Exactamente. No existía aún si no querías, porque tú estabas, o sea, de manera educativa, enseñada a satisfacer a tu marido.
y a complacer a tu marido. O sea, no, por tu cabeza ni siquiera podía pasar o existir como el hoy no tengo ganas o hoy eso y lo otro. No, era véngase para acá porque así es la vida, ¿no? Claro, o sea, y hablar del placer sexual en la mujer, pues Claro. bueno, era también casi un mito para las mujeres, ¿no? Claro. O sea, porque simplemente se enfocaban únicamente a complacer al marido, a Sí, por satisfacerlo y pues cuando él quisiera, a la hora que él quisiera y donde cuando- quisiera, ¿no? Y cuando termines, me tapas, por favor. ándale, así, ahí nomás me cobijas. Sí, Sí, por favor, no porque vayas a luego me dejar vas que me enfríe. Sí, me voy a resfriar, o Oye, sea, pero no nos vayamos una tan lejos, frazadita. güera, Esai, porque, o sea, en realidad, hoy día son prácticas que siguen ocurriendo, que, Claro. que hay mujeres, que hay hombres también que piensan que es normal el tener que complacer a su pareja aunque uno no tenga ganas, porque la pareja tiene ganas, ¿no? De hecho, si entonces, tú dices- como deber de pareja, te corresponde el satisfacerlo aunque tú no tengas ganas. No, pero vamos a suponer, estás en una relación sexual con tu pareja y de repente hay algo que digas, esto no quiero. Ay, ¿cómo no? Claro que quieres. Ahí ya tienes un problema. No, ahí ya te Claro. fuiste como 30 rayas más arriba del problema. Sí, o sea, pero- en realidad, ¿cómo que no? O sea, no, Sí, ¿cómo sí, que ya. no? Claro que quieres, te dan 3 besitos y tú no, es que espérate, no sé qué. Y entonces ahí ya te están ejerciendo también un problema. Claro, o sea, por ya, supuesto. eso ya es violencia, o sea, porque ya dijiste no. El chiste está en el momento que tú dices no. Pero ¿qué importancia tiene, güera, entonces el empezar a educar y a hacernos conscientes de estos límites que tenemos que anteponer desde el principio, ¿no? Claro, O sea, y porque es ahorita que- estamos hablando ya en el momento. O Sí. sea, que ya en el momento tú estás siendo consciente o estás teniendo la capacidad de decir, no quiero. Pero antes de eso, pues primero hay que empezar con la parte educativa de enseñarnos a qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta para poder establecer estos límites. Claro, y a partir de dónde podríamos definir que ya se trata de una violencia sexual, ¿no? Claro. O sea, ¿desde qué punto? Porque a lo mejor, como bien dijimos, ¿no? O sea, normalizamos tanto las cosas que a lo mejor no estamos siendo específicos con lo que es ya una violencia sexual. Claro. Por ejemplo, en el caso de los niños y niñas, normalmente se les explica desde muy temprana edad, desde que apenas empiezan a tener conciencia, decirles, este es tu cuerpo, es tu templo, nadie lo puede tocar ni lo puede ver, ni papá ni nadie, ¿no? Entonces, no por echarle al papá, simplemente porque normalmente todos estos cuidados de higiene y todo pues, están a cargo, se supone, de la mamá, aunque el papá participa y todo eso, Claro. pero hay momentos en el que a lo mejor hay tocamientos aquí que no están muy adecuados, entonces se les va enseñando a los niños y obviamente que también una mujer no los va a tocar de determinada forma, o sea, es un no. Pero si los niños no están entendiendo, niños y niñas no están entendiendo que no deben de presentar su cuerpo a alguien así, o si van al médico debe de ir acompañado de su papá o de su mamá, entonces si el niño todavía no lo percibe, ahí ya estás ejerciendo una violencia cuando el niño está obviamente en Sí, lo el no estás rotundo. manteniendo Claro. como en la ignorancia de alguna manera, ¿no? Y eso puede representar un tipo Violencia. de violencia. Claro, Ujú. como la omisión, ¿no? Claro, la omisión de no hablarle mejor, porque qué pena, porque ¿cómo le voy a hablar de esos temas a mi hijo? ¿Por qué le voy a decir esto? O sea, Y a partir de ahí crecemos adultos pues con falta de información, con ignorancia en ciertos temas y que nos permitimos que se pasen de la raya con nuestros derechos o de, pues sí, ¿no? De cosas que no deberían de suceder. claro, de que a lo mejor permites cosas porque no me vayan a regañar o No se vaya a no enojar. se vaya a enojar, Sí, claro. o le vayan a decir a mi papá o a mi mamá que, claro, pensando que a lo mejor lo que están haciendo está bien, ¿no? Sí, o sea, por si los supuesto. niños no saben, como bien dices, Adi, no saben que ciertos tocamientos no están bien, pues obviamente ellos pueden pensar que es algo normal. Claro. Claro. Entonces, yo creo que sí es bien importante que desde ese punto, desde esa edad, tener una educación sexual completamente clara y abierta con los hijos. Oye, fíjate que en un preescolar había unos papás donde, pues obviamente la educación era estrictamente cerrada y todo, ¿no? Entonces, pues con los niños de maternal era, a ver, límpiate tu vagina y toma tu pene para que le atines y así, ¿no? Y entonces llega la niña a su casa y le dice, oye papá, tú tienes pene, ¿verdad? Porque yo tengo vagina. Por supuesto que fue la bomba nuclear en esa casa. Cambiaron a la chavita de escuela. No. Llegaron a una escuela religiosa y ¿qué crees? Que las monjas hablaban igual. Entonces, pues regresan a su preescolar anterior porque dijo, bueno, aquí por lo menos tienen más control porque son más chicos a esta escuela totota y se dieron cuenta Claro. que era un lenguaje para niños de maternal y preescolar decirle las cosas por su nombre. Pero así como decías ahorita, es que no nos tenemos que ir tan lejos. O sea, Claro. generaciones así jóvenes
jóvenes que todavía no estamos entendiendo de cómo se llaman las partes del cuerpo. Claro, porque a partir de cuándo es que se empieza a hablar ya de estos temas con los niños tal cual, ¿no? Claro, sí, no tiene poco tiempo. Claro. Digo, en realidad hay familiares, hay papás que todavía se rehúsan a este uso de estas palabras tal cual como son, o a la educación sexual a una edad más temprana, que lo único que tiene es beneficios en realidad. O sea, estamos quitando tabús, estamos evitando incluso situaciones de abuso, o sea, son muchas otras cosas, pero tendrá poco tiempo, o sea, tendrá unos 5 años más o menos. No, Más, debe yo de creo que tener un poco unos más. 12, 15 años. Sí, me la bañé entonces. Sí, Sí, tendrá unos 5 días, ¿no? Poquito, cosa de Poquito. nada. Acuérdate que cosa los de 2 nada. anteriores no funcionan. Ya sé. Los 2 años anteriores. Ah, Sí, bueno, entonces no. sí no estoy tan mal. Claro, y sí creo que sí es importante tocar estos temas, porque, pues bueno, si en una civilización educada, donde hay estudio, donde hay escuelas, donde hay la oportunidad de ir a clases, imagínate en estos pueblos marginados todavía, o a lo mejor en pobreza extrema, donde no donde hay ni a lo siquiera mejor la educación exactamente, mal donde no hecha tienes les la llega, ¿no? O educación. sea, no les llega ningún tipo de información. Exacto, Claro. que no les llega ningún tipo de información, entonces también ahí es donde los temas a lo mejor son un poco todavía más delicados. Sí, volvemos a lo mismo, o sea, que la violencia sexual no se limita Ajá. a las situaciones en pareja, ¿no? O sea, el que yo no quiero y que tú sí quieres, o que me tocas aquí, me tocas allá. Nos vamos a la parte educativa, social y política, además. Claro, chicas, tenemos que hacer un corte, pero regresamos porque estamos en La Hormona, no le cambie. Seguimos en La Hormona, gracias por continuar con nosotros y como bien le platicamos vamos a estar hablando de violencia sexual y está con nosotros la doctora Jessica Rangel. Ella es especialista en ciencias sociales y maestra en ciencias de enfermería. Bienvenida, ¿cómo estás, bienvenida, Jessy? Jessica. Bravo, bravo. Gracias, Ay, gracias. señora. Oigan, y Es un vean, placer. o sea, venimos todas de amarillo, bueno, menos Adi. No, ahí está. Ahí vengo de amarillo también. Yo también vengo de Menos amarillo. Adi que no leyó el memo que mandamos de No. hoy era Hoy de tocaba amarillo. algo amarillo. Así, ahí Ay, está. güera. Bueno, hoy vinimos combinadas y bastante ad hoc a la primavera, ¿no? Pero bueno, por supuesto. oigan, pues este tema bastante pues Fuerte. educativo, informativo, la violencia sexual es un tema que nos atañe a todos, ¿no? Creo que debemos abordarlo desde los niños y pues con muchísimo cuidado también, ¿no, Jessy? Claro. ¿Cómo podrías definir qué es la violencia sexual? Sí, mira, acabas de decir algo muy importante. Es un tema que nos atraviesa a todas y desde etapas muy tempranas, ¿no? Solemos pensar que la violencia sexual la acotamos al tema de violación sexual, que es la penetración forzada. Claro. Pero en realidad la violencia sexual incluye la penetración forzada o la tentativa de realizar esa penetración, el tocamiento de genitales, ¿sí? Los besos, el forzar a alguien a ver escenas de tipo sexual, estos silbidos, estos piropos que pensamos que deberíamos de sentirnos honradas, todas esas son formas de violencia sexual. Los comentarios que tienen una connotación sexual, bueno, con decirte hasta las miradas. Claro. Las miradas lascivas claro. también se tipifican como acoso y hostigamiento sexual, que forma parte de la violencia sexual. Bueno, es que hay miradas que parece que te están desnudando literal, o sea, es horrible. Y qué Sí. incómodo, ¿no? O sea, creo que muchas hemos pasado por eso y a lo mejor muchos también ya, ¿no? Que el acoso o este tipo de miradas son hasta incómodas, o sea, no sabes ni Claro. dónde meterte, sientes de verdad, como dice Adi, que te están desnudando. Y lo peor es en qué etapa de nuestra vida empezamos a vivir esto. Exacto. Hace poco se realizó un diagnóstico sombra por organizaciones de la sociedad civil y justamente preguntaban a las mujeres cuándo vivieron su primer acto de hostigamiento o acoso sexual, ¿no?
y uno esperaba, bueno, por ahí de los 12 años, 13 años, que empiezan a desarrollarse. No. A los 7, 8 años, las niñas viven su primer acto de acoso y hostigamiento sexual. Y lo más lamentable de todo es que no estamos seguras ni en el espacio privado ni en el espacio público, porque muchas niñas son violadas o abusadas sexualmente por la gente de su propia familia, los tíos, los padrastros, los papás, los hermanos o gente que entra a la casa y es muy cercana a la familia. Claro, que la familia ni siquiera se imagina que puedan estar en peligro, que puedan tener algún problema. Y Que volvemos hasta a lo mismo de la importancia, ¿no? De la Claro. correcta educación hacia los infantes, para que aprendan a comunicarse de manera efectiva. O sea, que si están sufriendo alguna situación de abuso, puedan llegar a los papás a decirle, oigan, me tocaron aquí, acá, de manera indebida, a que si nada más ocultamos las palabras y lo tratamos con maripositas, pues pueden ser incluso vulnerados de manera más sencilla, ¿no? Claro, que ya se vienen dando cuenta hasta que ya hay un problema. O que ya de crecieron y ya infección, entraron a terapia o que- hicieron regresión y se dieron cuenta, porque en Exactamente. muchas Así ocasiones pasa. hasta se lo borran de la cabeza. Claro, o sea, lo es un bloqueas. Lo asunto de bloqueas. shock, que lo bloqueas y estás teniendo problemas de comportamiento, de conducta más adelante en tu adultez o en tu adolescencia, y que ya entrando en una situación de terapia es cuando te das cuenta de lo que te sucedió, ¿no? Que viviste una situación de abuso. Claro. Ahora, Jessy, ¿podríamos hablar no sé, de causas o factores que influyan a la violencia sexual? Claro, claro. Por ejemplo, ahorita hablaban del tema del todo el tabú que rodea la sexualidad en México, ¿no? Claro. Pero aquí lo que es bien importante aclarar es que no debemos de atribuir responsabilidad a las víctimas, porque muchas veces decimos las mamás, pero ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué mi hija fue víctima? Y buscamos responsabilizar a la víctima, ¿no? Estos comentarios de, es que si no hubiera tomado alcohol, es que si no se hubiera ido sola con los amigos, Si es no que me si no se puesto hubiera esta vestido falda, así. si no me, híjole. O sea, Oye, hay los que hombres también, dejarlos. volvemos a lo mismo, que Eso. también son víctimas. Ajá. Claro. Claro, sí, aunque también es cierto que de cada 100 casos, 99 son mujeres y uno es hombre, pero sí es Y el importante hombre fue ponerlo en la abusado mesa. por un hombre también, que es lo Generalmente más los agresores son hombres. Claro. Entonces creo que dejar de responsabilizar a las víctimas, porque cuando nosotros pronunciamos todas esas frases que hacen dudar de la inocencia de las víctimas frente a nuestras hijas, ellas aprenden que se duda de las víctimas y que Claro. entonces si ella denuncia, nadie le va a creer, porque históricamente las mujeres tenemos la culpa. Sí, o que hacerlas creer que realmente fue su culpa, ¿no? O sea, convertirse en un... No, es que sí es cierto, o sea, Claro. es ¿Qué que estaba yo, haciendo es que ahí fue a mi esa culpa, hora? es que ya era tarde, es que tomé, es que, o sea, empiezan como a creérsela, ¿no? Híjole, Pero qué terrible. en el caso de los niños y niñas que son menores de edad y todo esto, un niño de 6 años no te puede inventar una situación sexual, o sea, es como imposible. ¿Qué pasa? Sí hay casos, pero yo creo que han de ser una mini edad. No, sí, porque hay cuestiones psicológicas y emocionales en los infantes que también pueden afectar de esta manera. A Pero de inventar algún, cosas. pero hay pero de algún, explicaciones. exacto, de algún lugar pudieron haberlo Sí, por aprendido, supuesto, porque sí, claro, los niños claro. De su quiere cabeza decir, no nace, no pues. nace, Por no eso sí imitación, hay, ajá. ajá. O le pusieron una película Ajá. o le hicieron algo o vio algo, o sea, no hay O de alguien le otra. dijo que lo dijera. también. Exactamente. Pero son los menos, ¿no? O sea, como Ujú, que es sí, algo. por supuesto. ¿Qué pasa aquí con el adulto? Llámese el maestro, llámese los papás, los tíos o las hermanas mayores a las que ellos se acercan y nos platican. ¿Qué pasa con ellos cuando estás con él? Seguro lo vio en algún lado y son puras mentiras, porque fue el abuelo o fue el tío. ¿Qué hacemos ahí? Yo creo que es bien importante dimensionar la problemática y no tener miedo, ¿no? Platicarlo con el niño, pero no revictimizarlo. ¿A qué voy? Hablamos de revictimización en temas de violencia sexual cuando yo me pongo a indagar sin tener elementos de apoyo psicológico y le empiezo a preguntar quién te tocó, qué te hizo, cómo te obligó y Sí, luego qué digo, pasó por más que queramos y en hacerlo de dónde. buena fe, no tenemos las herramientas Exacto. para Y hacerlo de esa es la Y manera eso Manera- puede provocar un mayor trauma en el niño. Claro, ¿Y tú querías ayudar? claro. Entonces, lo ahí hay ideal que es acudir. acudir a un lugar. Mira, ahorita hay muchos centros donde la atención es completamente gratuita y hay muy buena atención psicológica y aparte jurídica. Entonces hacen el acompañamiento a la par, van dándole apoyo emocional al niño, a la mamá, a la familia,
y al mismo tiempo se entabla una demanda, ¿no? Y creo que las dos cosas son importantes, porque, ojo, claro. cuando queremos demandar, ¿no? Denunciar a un abusador, pero no hay acompañamiento psicológico para el niño, es muy difícil para el Uy, niño, sí. es muy violento Porque para hay el niño y la niña. revictimizaciones, Claro. lo hacen contigo. La ley, desafortunadamente, tiene muchos agujeros todavía y falta mucho proceso por recorrer para aplicarla de una manera más humana. Y en este tipo de situaciones donde existe una denuncia, existe también una revictimización, te hacen contar la historia una y otra vez, existen juicios dentro de los mismos establecimientos de gobierno por parte de las personas que te atienden, Claro. o sea, de que están escribiendo y te hacen la cara así como que es que seguramente fue Claro. tu culpa, o sea, Y es volvemos a persona la tras misma parte persona de tras la sociedad y persona, la ¿no? educación que tenemos dentro de este tema, ¿no? Oye, Jessica, yo tengo una pregunta. Ahorita que hablábamos del tema de infantes, ¿existe como alguna brecha generacional o alguna edad en concreto en donde se presente de manera más activa el tema de la violencia sexual? Porque hablamos de que la encontramos en todos lados, ¿no? Sí, o sea, sí. en los niños, en los adolescentes, ya de grandes, incluso en generaciones más arriba por la falta de educación y de aprender a marcar nuestros propios límites si no tenemos ni siquiera autoconocimiento. Pero ya como en estadísticas y números, porque a la niña le encantan los datos duros, ¿existe como algún periodo de edad en donde sea más constante, más presente y por qué pudiera suceder? Fíjate que no, justamente lo que ha demostrado la investigación es que más que una etapa de vida en particular, mucho tiene que ver la clase social. ¿Ok? La clase social, el nivel educativo de los padres, la etnia. Por ejemplo, para las niñas indígenas o los niños indígenas es mucho más difícil identificar actos de violencia sexual porque viven muchas relaciones incestuosas en su Claro. contexto. Claro, ¿no? Entonces, más que un grupo de edad específico, porque, mira, yo, por ejemplo, estoy muy en contra de que vulneren a las adolescentes, diciendo que una niña de 13, 14 años ya sabe perfecto si se mete con un hombre adulto. Entonces yo digo, claro que no sabe. no. Híjole, yo no me Y toques es que- ese son porque Ajá. tengo ya también un chorro de cosas que Y es decir que respecto a podemos hablar de eso. manipulación en ese caso, o sea, por más que la niña ya sepa que es un acto sexual, obviamente no está, Es que no, es lo que tiene está entendido. mal. Una No cosa lo es lo tiene que te dicen en la entendido. escuelita y otra cosa Claro. es cuando ya estás ahí y dices, ¡hala, qué es esto! No, es sí, que, claro. es que O yo sea, lo he es visto diferente. muy recientemente o muy de cerca últimamente, güera, Itzay y Jessica, porque, o sea, me he visto muchas situaciones últimamente, o sea, de chavitas de 17, 18, 19 años andando con, perdónenme, pero ya señores, Claro. de 37, 38, 40 años, o sea, que digo, Exacto. mis compas son más grandes, o son de edades más grandes, y yo digo, güey, o sea, perdón, o sea, ¿por qué tienen en común? O sea, ni siquiera es como que puedan, por más inteligente, porque dicen, ay, no, es que es muy madura para su edad, No, vete a no, tratar, no. por favor, ve a terapia, porque en realidad el que tiene el problema aquí eres tú, o sea, el grande, que estás involucrándote con una niña, porque son niñas de 18, 19 años, que obvio a esa edad tú te sientes que conquistas el mundo, ¿no? O sea, yo ya lo sé todo y mis papás no saben nada. Mi sugar daddy. Sí, ajá, y que pero vienen a ya están manipularlas. señores, no Claro. hagan eso. Y que vienen a manipularlas, obviamente, para tenerlas, pues, Sí, ¿para pero qué, ¿qué no? puedes esperar? O sea, de una persona de 30 y tantos años que anda con alguien de 10 y Exactamente. algo. ¿Qué madurez mental e inteligencia emocional crees que puedan tener para sentirse identificados con alguien de esa edad, no? Pero bueno, ya me desahogué mucho aquí. Claro. Jessica, veamos con el tema de que entonces, o sea, impacta más en factores como socioeconómicos, de educativos, de etnias, como lo mencionas. O sea, De no podríamos... discapacidad, las niñas con También. discapacidad y los Híjole, niños con sí. discapacidad Oye, son muy también. vulnerables. Sí, 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 también, tantos casos que hay, ¿no? Y de Sí. niñas que quedan embarazadas también con discapacidad, Uy, sí. que dices, ¿cómo, si no se pueden atender ni ellas ¿Cómo mismas? pasó? van a atender a un Aparte, bebé? o sea, ay, no, qué Así es. lamentable. Oigan, tenemos que hacer una pausa aquí, pero regresamos porque estamos en La Hormona y estamos hablando de violencia sexual. No le cambien.
Seguimos platicando de violencia sexual con la doctora Jessica Rangel y pues bueno, ya saben, nos puedes dejar algún comentario en nuestras redes sociales, estamos como La Hormona en Facebook y en Instagram y también en 9TV, también para que nos chequen, pueden checar también este programa que por ahí se va a quedar cargado en la página de Facebook, así es que cualquier duda, cualquier comentario, ahí nos pueden hacer llegar todo lo que quieran decirnos. Oigan, y Adi, ¿tienes una pregunta? Yo tengo una duda. Sí. A ver, dime una cosa. ¿Cuáles serían las causas, como para que, o los factores que son las que encausan ese tipo de riesgo que puede tener la gente para tener una violencia sexual? ¿Hay alguna causa en sí? Pues era lo que les decía, o sea, realmente todo el tabú y todo el morbo que rodea la sexualidad, finalmente eso despierta en muchos de los agresores todos estos pensamientos oscuros en torno a la sexualidad, porque no viven la sexualidad desde un ámbito sano, sino que le adjudican toda una serie de cosas oscuras porque desconocen, ¿no? Entonces me parece que ahí una clave importantísima es la educación sexual. Claro. Si habláramos más abiertamente de temas, y ahorita ustedes lo dijeron en un inicio, nada más que no nombraron la palabra mágica. Yo siempre digo que la palabra mágica es derechos sexuales y reproductivos. No es si queremos o no, es que es un derecho de todos los niños, niñas, adolescentes. Y no es pregunta. Okay. Sí, es un derecho. O sea, tú no les preguntas, ¿quiere que su hijo coma o no? Oye, si lo has visto que tiene 8 horas sin comer, garantízale el derecho al alimento. Claro. Igual por pasa supuesto. con derechos sexuales y reproductivos. Es un derecho tener información. Es un derecho a acceder a información que te permita tener una sexualidad placentera. Y sí, que no nos dé miedo. Son niños que van a ir creciendo y tienen derecho a sentir placer. Claro. Y que lo van a hacer de una u otra manera, ¿no? O sea, y como decimos, mantenerlo como con el tabú o el secreto o ay no, o sea, como que el sexo, como que algo de lo que no se habla, pues con mayor razón se pueden atener a riesgos, a enfermedades, a hacerlo sin protección, a no estar conscientes de los derechos de reproducción también, o sea, entonces mejor desde el principio digo, si lo van a hacer, señor, señora, van a tener relaciones sexuales, quiera usted en o no, algún momento lo van a hacer, o sea, entonces ahórreles la peligrosidad de la calentura y permítales tener una educación íntegra al respecto. Ahora, yo tengo una pregunta. Hace rato mencionabas que el violentador, el violador, el abusador sexual, se presenta en mayor porcentaje en los hombres que en las mujeres. ¿Tiene esto algún factor causal, o sea, el por qué sean más los hombres que las mujeres? Pues realmente, mira, podríamos decir, ¿es algo biológico? No, no es algo biológico, es algo cultural, es algo culturalmente aprendido. También está demostrado a través de las investigaciones que cuando un hombre viola a una mujer, no lo hace por deseo sexual. Si ustedes han sabido de casos de señoras de 80 años que son víctimas de violación sexual, no siempre el deseo sexual detona la violación, porque lo que el violador quiere al momento de violar es someter un cuerpo, es demostrar que tiene poder sobre el cuerpo, es descargar su odio contra ese cuerpo. Entonces, también tenemos que dejar de pensar que el deseo, es que los hombres no pueden contener sus deseos sexuales, por eso violan a las mujeres. Vayan no, a terapia es un acto también. de poder. Claro. Y si lo aprendemos culturalmente, se puede desaprender. Y por eso tanto no los provoques, no te vistas así porque... Que no, es que es su instinto. Ajá, es su instinto. Su instinto animal salvaje es abusar de mujeres. No. O sea, volvemos a lo mismo con estar justificando los actos de violencia, ¿no? O sea, el irnos a la otra parte de fue tu culpa por vestirte así, por esto, por lo otro. Y ahora, cuando no se trata de eso. Claro. Hablando en este caso de la violencia también, la violencia sexual que se vive en las parejas, ¿cómo sería definida la violencia sexual o infligida en las parejas? Sí, mira, hasta hace todavía unos 25, 30 años, cuando uno iba a denunciar que su marido la había obligado a tener un encuentro sexual, pues el juez se reía y decía, pues para eso te casaste, tú eres la mujer entonces parte de las obligaciones que derivan del contrato conyugal. Y pues no, hoy en día está tipificada la violación sexual dentro del matrimonio. Señores, siempre hay que pedir el consentimiento verbal. Por eso, mucho ojo, chavos, también, cuando ustedes quieren tener un encuentro sexual con una chava que está alcoholizada y la chava les dice que sí quiere, no lo hagan, porque tampoco está en sus 5 sentidos para dar su consentimiento verbal.
Entonces, siempre hay que obtener el consentimiento, así tengas 25 años de casado, Claro. siempre preguntarle, ¿tú quieres? Y si no quiere, pues hay que dejar Oye, que llegue el yo- momento. Ahora, últimamente hemos escuchado muchísimo, sobre todo después del 8 de marzo, como que siempre te vas enterando de muchas cosas. Y entonces en el caso de las escuelas, esto detonó fuertísimo en muchísimos bachilleratos de aquí, de toda la República y de todo el mundo, pero a mí me importa San Luis Potosí, Como ¿no? que primero fue en las universidades y ahorita ya se está recorriendo, Pero ¿no? se van a la prepa y a la secundaria. Mira, me pone chinito porque pues yo tengo hijos de prepa, ¿no? Entonces, y otro en universidad. Entonces dices, ¿cómo es posible que estén así las cosas por los maestros y así? Y que te condicionen hasta la calificación. Volvemos a lo mismo de las situaciones de poder, ¿no? O sea, en el caso de una agresión, o sea, es la persona queriendo ejercer como poder sobre la víctima, pero nos encontramos con este tipo de situaciones que son muy comunes, lo platicábamos fuera del corte, de maestros, o sea, que en su situación de poder abusan de una, pues puede ser menor de edad o no, puede ser que ya estén en la universidad, pero estás hablando de un maestro de 30 y tantos, 40 y tantos años, que abusa de su situación como maestro para ejercer violencia sobre una estudiante. Y es súper frecuente, súper común ¿Y ahí a dónde envolver corres? a la alumna, o sea, ejercer un tipo de manipulación para hacerla creer que está enamorada de él y todo, cuando en realidad, pues esto es un tipo de violencia, no es un tipo de abuso. ¿Y a dónde corres ahí? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Fíjate que ahí es una bronca muy importante, porque por ejemplo en las universidades ahorita ya se está implementando un protocolo para la prevención, atención y sanción de casos de hostigamiento y acoso sexual. Las normales del Estado, las universidades públicas, privadas, están comenzando a implementar los protocolos, con muchas debilidades, ¿verdad? En esas estamos. Pero las chavitas de secundaria y prepa están muy, muy desprotegidas. Sí. Creo que ahí hará falta impulsar este movimiento también para implementar esos protocolos. Y yo les digo a toda la sociedad, no nos asustemos, acordémonos de cuando nosotros estuvimos en la secu, ¿no? Yo me acuerdo mucho un maestro que no nos decía nada, pero nos obligaba a quitarnos el pants y a traer el short de la institución. Ajá. Yo creo que Y pues íbamos lo traía juntas. súper chiquitito y él se ponía atrás y tú le decías, profe, déjeme ponerme el pants porque te sentías incómoda Claro. y tú sentías su mirada. Claro. ¿Cómo crees? Claro. Yo Ay, creo que íbamos en la misma no. escuela, tuve un maestro igual. O sea, y Pues es uno que yo dice, creo que tenía un muchos cuerpo de pasamos por super eso, ¿no? niñita, ves tus fotos y eras una niña, Sí, no estabas sí. ni desarrollada, pero tenías ese típico profesor. Y en la preparatoria también pasan cosas. Claro. Y eso también hay que tener en consideración que a veces muchas mamás decimos, es que a mi hija nunca le han faltado al respeto. A ver, hay que tener en cuenta algo. El agresor sexual elige sus víctimas. Claro. No, y Claro. el Igual que con no te todas haya las niñas. pasado, el que no te haya pasado a ti no quiere decir o no minimiza lo que le ha pasado a la demás gente. Eso es muy importante, lo que es porque peor, pasa en todos lados. El que tu hija no te lo diga no quiere decir que no lo esté viviendo. También, Porque claro. muchas veces están siendo amenazadas o saben que si dicen algo las van a reprobar y ellas llevan un buen carnet o lo que sea y entonces todas estas cosas te están afectando. Y aparte no te van a creer, te van a decir, ay, juras, ¿tú crees que te está viendo? No, hombre, Claro. ¿no? Ahora, este tipo de casos también se presentan pues en todos los ámbitos, ya lo hemos visto, ¿no? Pero en el laboral también, ¿no? Donde a lo mejor las mujeres nos sentimos acosadas o se sienten acosadas y no dicen nada por temor a perder su trabajo, Claro. por temor a que las despidan, por temor a que las muevan de puesto o llegan a ceder o a ser manipuladas para obtener mejores oportunidades, ¿no? Sí, sí, justamente ahorita una política muy fuerte del InMujeres es transversalizar la perspectiva de género e implementar estos protocolos al interior de todos los espacios laborales. Porque sí, definitivamente vivimos acoso. El acoso es cuando quien te realiza acciones perversas con fines sexuales sobre ti es tu compañero, Yo creo tu que- par, tienes el mismo nivel. Hombres y mujeres, ¿verdad? Pueden pasar por Claro, esto. claro. Y el hostigamiento sexual es cuando es un superior. Oh, Que ahí ok, hablamos ok. de otro rollo, ¿no? Porque a lo mejor con tu par le pones el límite, porque no depende tu trabajo de él. Pero cuando es tu jefe, Claro. muchas veces sí aceptas salir con él, muchas veces aceptas el encuentro sexual,
pero no es porque esté guapo, porque te haya gustado, sino porque tú sabías que estaba condicionado tu trabajo o tu puesto Claro. a esa persona. Claro. Entonces ahí no tenemos que dejar de ver que hay relaciones de poder en estas Claro, violencias claro. sexuales. Claro, y bueno, Wow. yo por ahí supe de un caso de una amiga que igual estaba en la misma situación y tuvo que aguantar tanto tiempo hasta que el estrés y la presión no la dejó y terminó en un ataque de ansiedad porque terminó tronando debido a que el jefe la hostigaba hasta por mensajes de a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, manches. pero obviamente con el hostigamiento para que ella cediera en algún momento para verse, para juntarse, porque tenemos que vernos, porque tenemos que reunirnos por cuestiones de trabajo. De trabajo a O las sea, 2 de la mañana, Exactamente, en horas que dices, eso ya no es trabajo, o sea, hasta que ella puso el límite y dijo, bye, nos vemos, ya hasta aquí, no voy a ceder y Claro. si esto implica que me tenga que ir de aquí, me voy. Yo sí voy a platicar antes de que nos vayamos a corte porque nunca lo he dicho en público y es algo que pasa. O sea, yo perdí una oportunidad laboral de un trabajo que yo amaba con todo mi ser. O sea, medios de comunicación siempre ha sido el amor de mi vida y mi trabajo es mi amor de mi vida. Y tuve una oportunidad muy padre de estar trabajando en un medio de San Luis, no voy a decir cuál jefa, ya quemando banda. Y el director, o sea, empezaba a tener como comportamientos así muy buena onda y yo toda tonta, así toda chiquita, recién salida de... Bueno, no, todavía estaba en la universidad, de hecho, yo creyendo que era como bien buena onda, pues no, o sea, de repente era como que nos quedábamos solos, que esto y lo otro, que bla, bla, bla. Ya no me empezó a encantar tanto, igual los mensajes, hasta que de plano, o sea, me la dejó... Me la soltó. Así como iba, o sea, fue como de, oye, tú y yo, o sea, o te acuestas conmigo o qué onda. Y yo ya fui Wow. como de, oye, esto ya no, porque él, aparte casado, con hijos, iban varias veces que lo movían de estado porque tenía situaciones de denuncia dentro de otros medios de comunicación que lo seguían protegiendo de alguna manera. Y al momento de yo negarme, no me vuelven a buscar. Y O sea, es no que- vuelven a responder mis llamadas y yo, pues lamentablemente, o sea, pierdo esta oportunidad laboral, Claro. que todo pasa por algo, yo ya agradecida estoy porque amo y adoro lo que hago, y quién sabe qué hubiera sido de mí si hubiera ¿Y terminado en ese cuántas lugar. mujeres y cuántos hombres no pasan por la misma situación? Claro. Y pues bueno, se tienen que quedar callados o se quedan callados también por su situación económica. Sí, que es el ¿no? típico o abres las piernas o se te cierran las puertas. Así es. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos porque estamos hablando de violencia sexual. No le cambie, estamos en La Hormona. Ya casi se nos termina el tiempo, pero seguimos platicando con la doctora Jessica Rangel acerca de violencia sexual. Y pues bueno, el tema se pone pues bastante interesante, Jessie. Y estábamos platicando fuera del corte también, pues todo lo que implica el ser víctima de violencia sexual y cómo debemos actuar principalmente. Hablábamos también de los jóvenes y las chicas, que ahora también se presenta a lo mejor como una igualdad, ¿no? De donde pueden también ser violentados tanto hombres como mujeres en acoso o hostigamiento sexual. Y hablábamos de que los hombres tienen que ser reeducados sexualmente también para afrontar estas situaciones y no dejarse llevar tampoco por una Claro. situación sexual, ¿no? Una situación de fiesta, una situación de calentura. No, incluso de como posicionamiento social, ¿sabes? Claro. Porque ¿cuántas veces no llegamos a escuchar el, oh, es que yo me he acostado claro, con tantas? también. Y eso ya te convertía en el macho alfa de los pubertos con 3 granos en la nariz. Porque no podemos negar que hay estos casos, Jessie. Claro, sí, es que finalmente también hay que trabajar las masculinidades, cómo les hemos enseñado a los chavos a ser hombres y que ellos no deberían de negarse a ningún encuentro sexual. Y no, sí hay que reeducar a nuestros hijos de cómo dirigirse con las chavas, en qué casos mejor no abordar íntimamente con una chica, por ejemplo, cuando está alcoholizada, pues porque no está en sus 5 sentidos para dar el consentimiento. Claro. Entonces hay que reeducar a nuestros hijos, hay que enseñarles también a medir sus riesgos, hay que enseñarles las implicaciones que tiene, porque luego por ahí se intercambian fotografías También. de Ese es otro tipo desnudos y de violencia. repente el chavito descuida el celular. No debes guardar esas fotos ni esos videos, porque si te los toma un compa
y luego los comparte desde tu celular, resulta que si se inicia una averiguación, pues el delito va contra ti y ahorita con la ley Olimpia es cárcel. Claro. Entonces, yo también creo que no ha de ser nada fácil ser mamá de chavitos a estas alturas, ¿eh? No, yo nada. No, porque es una decía- bueno, ustedes dos lo saben Tenemos realmente, es una varones, las reconstrucción dos. educativa, Sí. social, psicológica, o sea, de tratar también las masculinidades, como lo comentas tú, Jessica, o sea, de no crecer con este pensamiento de que ser hombre es ser macho y Exacto. darse a un chorro de mujeres y así como, o sea, realmente es generar como esta empatía con el lado femenino, con el lado de las mujeres, porque también nos vamos a romper como pues sí, la masculinidad del ser fuertes, ¿no? En el ser hombre, o sea, también aceptar las vulnerabilidades y las emociones que te hacen ser más empático con las situaciones que vivimos las mujeres. Y entender que barato te va a salir un embarazo, o sea, caro te va a salir una enfermedad, ya no te digo escándalo, o sea, un problema gigante, porque a lo mejor estuviste con una menor de edad, ¿no? Que estaba en una fiesta y no le pediste el INE, y entonces ahí tienes otro problema. No manches, es que en estos Son tiempos sí hay que muchos pedir puntos. INE, tarjeta que compruebe que no tienes ninguna enfermedad Que y tengas comprobante de todas las vacunas soltería. y el alcohol- Esas tres se piden. El las alcoholímetro vacunas. también o Sí, cualquier no otra manches. sustancia, porque sí está de verdad es bastante complicado, sobre también con la parte de los varones, lo hablo también desde mi punto de vista, todo esto de reeducarlos, de hacerlos conscientes, también de que no sean víctimas de acoso, hostigamiento o violación, Por porque supuesto. porque también pueden ser víctimas tanto ¿Sabes? de hombres como de mujeres. Y hoy en día las sugar mommies, que le Ah, llaman, sí, también. están fuertísimas. también vayan a Ven a un terapia. chavito de 17 años que se le está complicando un poco sus estudios, económicamente hablando o así. Es que esto y podría ser- entonces, ahí viene. Claro, y puede ser malinterpretada la libertad sexual, ¿no? Sí, no, finalmente cuando uno es menor de edad, hasta cumplidos los 19, son menores de edad y Digo, no ya es correcto. después de ahí no hay mucho que se pueda hacer, como tú mencionas, ¿no? O sea, ya siendo Claro. mayores de edad, si bueno, la niña tiene 19 y el señor tiene 40 y tantos, digo, sigue estando muy no mal. tan genial, pero ya es un poco más complicado intervenir, al menos de Claro. manera legal, pero de forma educativa y social sí hay que ser conscientes que la brecha, tanto psicológica como educativa, como generacional, como social, o sea, es fuerte y no está tan padre, amigos. Creo que es importante también abordar, Jessy, el tema de la parte de la salud, de las consecuencias en la salud y factores que pueden Claro. repercutir en la salud. Sí, no, la violencia sexual es una de las violencias que deja más marcada a una persona. Y hablamos de consecuencias inmediatas, ¿no? Como puede ser una infección de transmisión sexual, Claro. que aguas, cuando ha habido una situación de violación sexual, hay que ir de inmediato al hospital, a la clínica más cercana, porque hay que iniciar tratamiento antirretroviral, porque capaz si en una de esas nos pegaron VIH, ¿no? Hay que hacer estudios de seguimiento para detectar virus del papiloma humano, hay que tomar de inmediato la píldora del día siguiente para evitar un embarazo, que aunque ya sabemos que está en nuestro estado está regulado que podemos acceder al aborto cuando hemos sido víctimas de violación, pues lo ideal es que no tuviesen que pasar por eso las chicas, que se tomen la píldora del día siguiente y ojalá y fuese efectiva, porque tampoco es efectiva en todos los casos. Esas serían como las consecuencias inmediatas. Las consecuencias a largo plazo, mujeres que viven toda su vida con este estrés postraumático de haber sido abusadas o violadas, pues frecuentemente están cursando con ansiedad, depresión, trastornos de la alimentación, relaciones violentas, tienen dificultad para relacionarse con otras personas en el plano afectivo, sexual, ¿no? Gastritis, cefalea, o sea, realmente para ellas es muy complicado. Cuando esto ocurre dentro de espacios como el trabajo o las instituciones educativas, pues tenemos aparte que ellas ven limitadas sus proyectos de vida, como nos platicabas, porque ese era su proyecto, pero pues también la violencia sexual es una forma de reafirmar al Estado patriarcal de que ese no es un espacio para ti, de que tu espacio es en la casa y vete a cuidar a tus hijos y ten hijos y atiende una casa, pero este no es el espacio para ti. Entonces eso también impacta enormemente en la calidad de vida que tienen las mujeres. Ahora, ¿puede haber secuelas después de una violación? O sea, ¿se llega a recuperar al 100% una víctima de violación? Sí, con una terapia adecuada, con un proceso de acompañamiento, pero te diré que es como
Pues como todos los estrés postraumáticos. Tienes temporadas donde se te olvida completamente y tienes muy buena tu calidad de vida, pero cualquier otra situación que se le añada Pum. te hace Te que detona. que detone, ¿no? Es como es un poco como el alcoholismo. Tienes que poner tu motivación y tu empeño, tu voluntad para vivir cada día, hacer el esfuerzo por estar bien. Pero qué Porque te deja necesidad de marcada. tener que haber llegado a esa situación, ¿no? Digo, lamentablemente pues es algo que sigue ocurriendo y que se está trabajando dentro de la sociedad para que sea de manera menos frecuente, pero pues sí, o sea, qué necesidad del tener que llegar como a encontrar un correcto seguimiento, una correcta terapia, como tú lo mencionas, y que no todos tienen también acceso a este Ajá, tipo de exacto. apoyos. O sea, para muchas mujeres u hombres que han sido afectados de alguna violencia sexual, no es tan sencillo el acudir por ayuda, por apoyo psicológico. De repente puede ser muy caro, de repente de entrada puede ni siquiera poder hablar, ¿no? O sea, ni siquiera poder expresar que fue víctima de una violencia sexual. Sí, el decirlo ya simplemente. Decirlo de ¿no? entrada ya es un tabú Es gigante para problema. muchas familias todavía. Entonces, primero la parte de la educación, después el acceso al apoyo. Puede resultar complicado para la parte económica de muchas personas que hayan sido afectadas, ¿no? Y pues por parte del gobierno tampoco es como que tengamos programas tan geniales en ese sentido, a nivel federal, ¿no? Ahora, podríamos retomar un poco acerca de los métodos que tenemos que aplicar después de una agresión o una violencia sexual. Sí, bueno, lo primero es siempre buscar denunciar. Mira, se ha perdido mucho la fe en la justicia y realmente sí es cierto, sí está documentado que pocas mujeres accedemos a la justicia después de haber sido víctimas de cualquier tipo de violencia, pero me parece que denunciar, buscar el acompañamiento, buscar la sanción para el agresor, ¿no? Y esto también como un acto de solidaridad hacia las otras mujeres o hacia las otras personas o los otros niños que puedan ser víctimas, porque muchas veces la víctima dice, pues ya lo viví y nada lo va a reparar, pero el denunciarlo puede evitar que otros niños, niñas, mujeres vivan esa violencia sexual. Y lo otro, te permite acceder a la reparación del daño, que esto muchas veces es muy juzgado y dicen, es que lo que busca la víctima es dinero. Pues claro que buscan en parte Los dinero psicólogos porque no le va a están costar baratos. mucho dinero la terapia. Claro. Claro. Y toda la rehabilitación física, porque hay mujeres que quedan con fístulas, con infecciones, que quedan embarazadas, que viven un aborto y a partir de eso un estrés postraumático. Claro que necesitan ese dinero y claro que el agresor tendría que reparar el daño. Claro. Finalmente Mínimo. no se logra reparar el daño porque la Pues no. víctima de la violencia sexual nunca vuelve a estar como estaba previo a la violación. Claro. Pero es importante denunciar y acceder a la reparación del daño. Y marca un además yo me antecedente también para el gobierno, ¿no? Volvemos a lo mismo, para que observe ¿Qué que es lo que realmente está hay cosas que pasando? se tienen que modificar y este tipo de acciones como el denunciar marcan un precedente para las próximas acciones a llevar a cabo. Ahora, hay gente que ha sido violentada sexualmente y en el momento se le da meterse a bañar. Son cosas que no debemos de hacer. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? O qué es Sí. más bien lo que no se debe de hacer. No, lo ideal es que si tú fuiste víctima de violación sexual, acudas de inmediato a cualquier hospital o clínica. Yo siempre les recomiendo aquí en San Luis acudir al Hospital Central, que es el que tiene un departamento de medicina legal Sí, sí. y saben perfecto cómo actuar, Ok. ¿no? Y sí, desde que tú llegas te tratan con mucho cuidado el personal de salud, porque por ejemplo si traes restos de que trataste de defenderte en las uñas, pues obvio no te lavan las manos. Si tú pides el ir al baño, también tienen mucho cuidado de no hacerte un aseo exhaustivo, Claro. porque ahí están las evidencias legales, ¿no? Uy, y escuchas historias de terror, Jessica. Yo tengo un amigo muy querido al que le mando un beso y un abrazo enorme a Juan, que trabaja precisamente en el Hospital Central en esa sección. Y escuchas, o sea, de veras historias que tú dices, "Güey, me lo estás inventando, o sea, esto lo sacaste de una serie de Netflix o de alguna película de terror. terror, Pero sí es muy, muy importante y sí quiero recalcar lo que mencionas, que vayan inmediatamente a una clínica, ni siquiera poner la denuncia. O sea, la denuncia va después, porque el cuerpo va a soltar o va a sacar las evidencias que puedan ayudar a juzgar al presunto culpable. Claro, ¿no? yo creo que es la parte principal que se tiene que hacer. ¿Alguna asociación de acompañamiento donde se pueda acudir? Mira, ahorita en San Luis tenemos muchísimas opciones. Está, por ejemplo, el Centro de Justicia para Mujeres, está Puerta Violeta, Ajá. está la Comisión Estatal de Acceso a Víctimas, está la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Tenemos organizaciones de la sociedad civil como Otra Oportunidad, que incluso te dan refugio. Si tú te tienes que salir de tu casa con tus hijos, te dan una habitación con alimentos, con todos los cuidados de salud que tú necesites, aparte del acompañamiento jurídico que tú requieras. O sea, opciones hay muchísimas. Yo les invito a que se acerquen a ellas, que las conozcan, y pues ojalá que más gente quiera acercarse, no nada más a recibir la atención en salud, porque yo trabajé muchos años en hospitales y te puedo decir que mucha gente acude porque tiene sangrado, porque le practicaron una violación sexual y se siente mal, necesita atención médica, pero cuando tú buscas darle el acompañamiento para la denuncia, ya no quieren denunciar, porque muchas veces los agresores están dentro de sus propias familias. Exacto. Entonces me parece que eso es lo que hay que reforzar, ese acompañamiento, esa fortaleza a las víctimas para que haya un seguimiento del caso. Claro. Jessy, ¿algún lugar donde te puedan contactar? Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero por favor, algún lugar, algún teléfono donde te puedan contactar para más asesoría. Bueno, yo estoy en la Facultad de Enfermería y Nutrición, mi teléfono es 826-2300, extensión 5083, y mi correo electrónico es jessica.rangel, todo con minúscula, @uaclp.mx. Jessy, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad ha sido un tema bastante interesante, muy extenso, creo que nos faltó tiempo para seguirlo abordando, pero esperamos que les haya ayudado muchísimo y por lo menos tengan una idea de cómo se debe abordar la violencia sexual. Muchísimas gracias a todos, chicas, muchas gracias. Gracias al staff, gracias a producción, y pues bueno, los esperamos en el próximo episodio de La Hormona. Muchísimas gracias. Adiós, producción. Esto fue La Hormona